Revista Martia. Hacer es la mejor manera de decir. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para el que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Bienvenidos, bienvenidas. No todo es tan facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. La revista Martia se abre así hoy, día lunes 7 de julio. Arrancamos y hoy es un programa donde vamos a estar prisioneros. La solución no es tirar napalm en las villas. Todos detenidos, todas detenidos, detenidas. Y en este penal virtual que vamos a realizar hoy, estamos muy bien acompañados. El señor Manuel Santos Iñurrieta. Muy buenas a todos y a todas, un gusto estar aquí en la radio de las madres. Mariana Collante también con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo le va? Cabizbaja y meditabunda. Los pichoncitos de la oligarquía duermen sabiendo que algún El señor Nicolás Dulcich con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, yo contento porque hoy hay nuevo nieto, nieta. No, digo, bueno, hay no es noticias. dato menor. Por supuesto, vamos a estar conversando también de eso, pero como les decía, vamos a adentrarnos en esta cárcel que hoy es la que habitamos. ¿Por qué vamos a hablar de cárceles? ¿Por qué hablamos de cárceles, Mariana? Habíamos pensado un poco en la situación de Cristina Fernández en principio y en un montón, y también de la gente que ha sido detenida en estas últimas horas y que todavía Alexia sigue detenida. Así que era un poco pensar esa situación. Vamos a estar charlando de esta situación que excede el hecho físico de que alguien esté en prisión, sino que tiene que ver con una nueva Argentina, que me parece todavía no logramos digerir lo suficiente. Vamos a transitar, como lo hacemos cada lunes, en cada una de las secciones, esta temática que hoy queremos que sea una experiencia inmersiva. Y vamos a arrancar así, con el clip Cárceles. Cuando ingresas en una cárcel, tenés que pelear por tu vida, formás un carácter en donde tenés que ser fuerte porque si no te pasan por arriba y bueno, después la cárcel misma te va llevando, ¿no es cierto?, a endurecerte. La cárcel está para esconder un problema, para rehabilitar, solamente para castigar. Esta relación que el poder establece con el detenido o con el hombre al que ha confinado en el manicomio es claramente una relación de exclusión. Por eso se la persigue, porque le dio mucho al pueblo y la amamos. Los carteles dicen gracias, gracias, gracias. Un adulto que llega a la cárcel llega siendo población vulnerable. Esto no significa que sean personas que no merecen una sanción, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que es población de riesgo. En algunos casos solo decían se le arrestó por nerviosismo y esa era toda la razón por la que estaban refundiendo a alguien en las cárceles. Hemos atendido casos de personas torturadas que han sufrido tortura dentro de los centros penitenciarios. Las cárceles son, entre otras cosas, las cloacas de la sociedad. Lo que me cambió la vida no fue el paso por la cárcel, ni el encierro, ni los palazos, ni lo que me transformó la vida fue la posibilidad de educarme. ¿Qué tema las cárceles? No solo en este país, sino en el mundo. ¿Qué pasa con esa persona que es detenida? Me quedo en el sentido de la palabra, es detener, ¿no? Detener, pero en el sentido más amplio de esa palabra es casi en pausa. La vida totalmente en pausa y una arbitrariedad sobre el cuerpo totalmente total, absolutamente. Porque hay dos acepciones, ¿no? Que me parece en el clip está, que es la persecución política a una persona y la detención, y la persona que cometió un delito
y que, claro, si se hace el ejercicio de salirse de ser la víctima, ¿no? Porque cuando a uno le sucede alguna determinada cuestión, por supuesto que lo que quiere es que el Estado la defienda y pueda llevar adelante la condena. Ahora, lo que a uno le pasa en el segundo caso es, bueno, ¿qué tipo de sociedad trabaja para que esa detención y eso que ya sucedió y esa persona que lo cometió pueda reinsertarse en la sociedad? Sí, yo no creo que exista eso. Lo que prima o lo que parece es el deseo de que te rompan el culo cuando vayas a la cárcel, el deseo del desquite, el deseo del dolor, el deseo de la persecución, la humillación. Digo, en términos políticos, lo que se ve es que te manden en cana para que sufras, para que no para que escarnio. Exactamente. Eso es lo que aparece de una manera brutal, ¿no? Por eso cuando, no sé, bajar las penas de imputabilidad, ¿quién propone eso cuando pensamos en las cárceles? Propone la gente que quiere infringir dolor y que quiere generar políticamente cambiar las estructuras, pero simplemente para controlar, para ejercer poder, para ejercer dolor. Parece que fuera eso, por lo pronto, ¿no? Sí, también disciplina al resto de la sociedad, ¿no? Me parece que funciona un poco como espejo de, digamos, la parte negativa de un espejo. Marx en 1862, entre esos años, escribió un texto que se llama Elogio de la delincuencia, donde él dice, si hay algo productivo es la delincuencia, porque se arma alrededor del delincuente cárceles, guardiacárceles, abogados, leyes, conferencias. Y nosotros en esta época estamos viviendo películas, libros. Imagínense lo productivo que es la delincuencia. Todo el mundo vio alguna serie o algo de cárceles y es un género en sí mismo, donde los artistas un poco tratan de poner que al Estado es también corruptor. Y eso me parece como interesante. No pasa nada, y es lo que dice Manu, ¿no? La sociedad sigue apostando que lo que pasa en la cárcel tiene que ser un castigo, no hay una reinserción. Todo el mundo sabe que eso no sirve para nada y que es un gastadero de guita al pedo, porque esas personas no terminan siendo productivas, sino todo lo contrario. Claro, pareciera que en términos de delito, como casi ningún otro tema, es muy difícil ir a las causas, porque finalmente el que comete un delito, ¿sí? Estamos hablando de la mayoría, hay psicópatas que cometen delitos y merecen estar presos, digo, y que el que cometió un delito, digamos, no quiero hacer una separación, pero sí entender que esa causa tiene que ver con una sociedad que genera diferencias, que no genera igualdad y que, bueno, produce ese tipo de delito y que después lo va a castigar y lo va a reproducir. No hace falta ser un erudito para saber que las cárceles son al mismo tiempo la escuela para que eso vuelva a generarse, casi como que a alguien le conviene que eso suceda. Y si hablábamos recién, Mariana, del disciplinamiento sobre los cuerpos, pero la pregunta es sobre cuáles cuerpos. Exacto. Cuando uno ve números, datos, estadísticas de Estados Unidos, pero también incluso de Brasil, y descubre que en Brasil el 68% de la población carcelaria es afro, mientras que en el resto del país no alcanza el 18%, eso te está diciendo algo. Y estos mismos números, en distintas proporciones, también se repiten en Estados Unidos, que es el país con mayor población carcelaria del planeta. Cuando vos comparás la población de China y de India con los números de Estados Unidos en términos carcelarios, es escalofriante, porque es lo que decía Mariana, termina siendo en términos keynesianos un motor productivo, económico. Basta ver, bueno, quiénes están detrás de ese rédito económico, quiénes están valiéndose y ganando en torno a que esos subalternos terminen siendo disciplinados en las cárceles, porque en definitiva siempre termina siendo, ¿no?, un sistema de justicia que imparte esa justicia a la que queremos aspirar, sino que en definitiva quienes terminan siendo privados de su libertad son los que están privados de una defensa como corresponde. Está bueno eso, porque tenemos que sacarle un poco la hipocresía en la Argentina de hoy. Si no lo hacemos, estamos al horno. Cualquiera sabe que el que tiene guita, que tiene contacto, no va preso. Sí, y que el sistema económico, político, social y cultural que vivimos necesita tener un lugar
para resolver lo que no puedo resolver, que es la inclusión, que es el bienestar, que es el desarrollo del individuo en una sociedad, ¿no? Entonces, el sistema no resuelve eso. ¿Qué hacemos con los que se caen del mapa? Y bueno, los perseguimos, los metemos en cana, porque tenemos que ocultarlos también de alguna manera. Y también la cárcel funge también. Pero porque es funcional. ¿Así? Es funcional al sistema. El sistema necesita disciplinar a esos subalternos de color, de piel, ¿no? En el caso argentino es marrones, no tenemos los datos porque esas estadísticas lamentablemente no están conceptualizadas en este país. Si bien hay movimientos que señalan y discuten el racismo estructural de este país, todavía las instituciones van bastante detrás, ni hablar ahora que ya no existe el INADI, pero volvía a decir que no solo disciplinan a esos cuerpos que terminan en la cárcel, sino que también terminan disciplinando a aquellos cuerpos que creemos a priori que no vamos a terminar en la calle, por nuestro privilegio de clase, de color, por nuestros privilegios de género. ¿Por qué? Porque mirá lo que le pasó a ese. Ojo, a cometer una contravención, porque ahora mirá que hay que pagarla. Y volviendo a lo otro, la película fantástica Relatos Salvajes, ¿recuerdan ese capítulo del jardinero? El pibe que choca y mata a una persona, y toda la negociación, Martínez es. Oscar Martínez es el protagonista, el padre del pibe, y que todos saben a quién hace alusión ese pibe. Sí. Bueno, y toda esa negociación, que es la que me parece que hay que... Calabres. Que hay que exponer, porque ¿qué es lo que hace que alguien cometa un delito? Esa pregunta que seguramente ante alguien que ha sido víctima parece una estupidez, un progresismo pedorro, la verdad que es la pregunta por la que tenemos que hacer. ¿Qué lleva a una persona a cometer un delito? Aunque después ese delito cometido tenga que ser juzgado y deba ser juzgado. Pero si la sociedad no se puede pensar eso, me parece que ahí está el desafío. El desafío de pensar no en blanco y negro, sino de pensar una sociedad que en algún momento tiene que ser mejor. Porque el caso de este gobierno me parece el más gráfico. No es un gobierno que aborrece el Estado. Elige qué parte del Estado quiere desaparecer y cuál parte del Estado quiere hacer funcionar. En el caso de la represión o la persecución, bueno, hoy está en cabeza de Patricia Bullrich. Pero vos te fijás y decís, che, vamos a llevar el argumento de Patricia Bullrich hasta el final. Bueno, deberían generar mejores condiciones de detención. Recién lo escuchábamos en el clic a Pitu Salvatierra, que ojalá tengamos hoy, estaba confirmado, vamos a tratar de charlar con él. Él plantea lo que realmente me hizo el cambio en la cabeza fue la educación. Cuando uno conoce a docentes universitarios que están dando clases en las cárceles, lo difícil, lo imposible es llevar adelante eso, ¿no? Y que esos alumnos sean parte de, abrir la cabeza y pensar otra cosa. Decía Martí, ser culto para ser libre, digamos, ¿no? Todo ese trabajo que hay, que es importantísimo en las cárceles, de formación, de educación, también en lo deportivo, también hay muchos programas de inclusión a través del deporte. Eso es altamente valorable. Claro que son las experiencias favorables en ese sentido, ¿no? Y después su cara más perversa, que es la persecución política y el uso de la cárcel. Hoy en la Argentina la principal referente de la oposición está detenida y en un proceso judicial que la verdad a clara luz del día es imposible que puedan justificar. Yo les doy un dato para el que dude de nuestra palabra. Si tuvieran una prueba la transmitirían 24 horas. No hay eso. De hecho, yendo un poquito para atrás, en el gobierno de Macri, cuando lo encontraron a López revoleando los bolsos, esa imagen, hoy te cuentan que esos bolsos de quién era la plata, otra vez viene el Calabrés, porque después se determinó de dónde había salido ese dinero. Y en los mismos textos de WhatsApp, en el cual se habría referencia a la señora 2 veces, y la justicia ya determinó que la señora tiene nombre y apellido, se nombra a 270 veces a Caputo. Claro. 270 veces. Entonces la justicia quedó un poquito de costado, ¿no? Claro, cuando introducimos la categoría no tan erudita de ricos y pobres, uno empieza a entender un poco si es que realmente queremos solucionarlo, porque si no, queremos que todo siga igual. Suena el Indio Solari para comenzar en esta hermosa canción que hace referencia a una masacre dentro de una cárcel. Pabellón Séptimo.
dictadura militar, se incendió el pabellón y no dejaron entrar a los bomberos. Así igual estén presos, ¿merecen ser sacudidos en la violencia del Estado? Pregúntense. Somos redes, somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Efectivamente, fuimos caminando, nos trasladamos con otros compañeros allá de ese lugar. A todo esto hay que decir que lo único que pretendían era marchar por la colectora, interrumpir el tránsito 10 minutos y entrar en el INTI, digamos, no era más que eso. Pero la fuerza de seguridad
con esta metodología que ya lo conocemos, tanto a las fuerzas nacionales como a las porteñas, hicieron caso omiso y cortaron en definitiva ellos mismos la arteria y impidieron que los autos pasaran. ¿Para qué? Para reprimir a los manifestantes. ¿Y por qué lo hacían? Fundamentalmente porque la columna encabezada por Aguiar pretendía caminar, como lo hacemos habitualmente desde hace tantos años en la República Argentina, por la colectora, y mientras esto acontecía, la policía porteña encerraba y generaba un carril cada vez más chico para que los trabajadores se corrieran hacia la vereda. En uno de esos idas y vueltas, bueno, veo que se llevan detenida a 2 trabajadores de ATE, uno es la abogada y otro es un trabajador de ahí de CONEA. Me acerco a hablar con la trabajadora de ATE, que es la abogada, ahora no recuerdo el apellido, y el nombre, Sol de nombre, no recuerdo el apellido, me lo dice, en el video está filmado, y después me empiezo a mover, tratando de filmar en el momento que lo suben al camión al celular. En ese momento me empiezan a empujar, me tiran al piso, un compañero de ATE me dice, levántate rápido que te quieren llevar, y cuando me están por detener, otro policía, otro suboficial superior al que me estaba tratando de meter en cana, le dice, no, a ese no lo toques. Qué hijo de puta. Bueno, y esto lo sufrí yo, y lo sufrieron camarógrafos de, no sé si de A24, a los que también le golpearon, le rompieron la cámara. Está claro que, como ustedes decían, escuché en principio, estamos viviendo en una libertad condicional y esto se agrava por la zona. Fabián, las escenas de violencia hacia los periodistas es algo que es recurrente, incluso justamente por no haberte detenido, es que evidentemente la policía tiene muy claro quién es el periodista, quién es el que está cubriendo el hecho y quién no. Pero a veces, bueno, muy reciente tenemos muy fresco la situación de Grillo, ¿no? Pablo Grillo, que es un compañero también fotoperiodista que, bueno, fue víctima grave, pero que en realidad tiene una lógica. Vos que trabajás de estar en la calle, que es un laburo que es muy importante para informar, pero que también es muy riesgoso, ¿cómo vivís esa situación? ¿Cómo lo ves? ¿Realmente podés transmitirle a la audiencia? Vos cada vez que salís tenés que pensar cómo te vas a mover, me imagino, en esas circunstancias. Sí, la verdad que sí. En este caso yo no estaba saliendo al aire en vivo para la Patriada, sino que lo que hice fue filmar en vivo en mi cuenta de Twitter. Sí. Estaba aconteciendo, ahí está, filmé como 12 minutos de la represión, o sea, los compañeros además que todavía siguen detenidos, que no los liberaron. Uh-huh. Pero sí, hay 2 lugares donde generalmente elegimos ponernos. Yo en este caso estaba del lado de los trabajadores, y así todo, los que estaban del otro lado, que en general es donde se ubican para no sufrir los gases la mayoría de los periodistas, fueron apaleados. O sea, pareciera que ya no hay un lugar, digamos, que sea definitivamente neutral, entre comillas, tranquilo. Recuerdo alguna conferencia de prensa de Bullrich en la cual señaló que los periodistas se tenían que identificar, ser reconocidos, que por eso vamos a inventar un protocolo especial para que no... Bueno, por supuesto nada de eso existió, era totalmente anticonstitucional, pero está claro que amedrentar es la palabra de moda, y el miedo, imagínate si no corren a los periodistas, bueno, cualquier hombre de la calle. Hoy estaba viendo, el colega Bernardo Nucera publicaba una foto de un muchacho que está caminando por Humberto I y San José, y la policía de la ciudad le pide los documentos. Claro, hablamos de las inmediaciones de San José. En la esquina de la casa de Cristina. Claro. Y le pide los documentos. La semana pasada, otro policía de la ciudad le vació los termos a un tipo de café y que estaba vendiendo en la calle.
Bueno, es que están habilitados a cometer ese tipo de atropellos. Estamos en comunicación con Fabián Wallman, compañero de la M530, periodista, cronista. Ahora, Fabián, no puedo no pensar en tu rol como preguntador en esas conferencias de prensa donde estaba Adorni, y vos sos y has sido objeto también del escarnio público y de utilizarte para pegar. ¿Cómo crees que funciona ese efecto? Que me imagino lo verás en las redes, verás algunas cuestiones, pero que actúa sobre el cuerpo tratando de condicionarte. Bueno, a esta altura la verdad que, viste como dicen que con el tiempo vas tomando vuelo de chancho. Ya 1 año y medio de gobierno, hay pocas cosas que me asombren, aunque tenemos claro que perder la capacidad de asombro también es que lo estamos normalizando. Pero la verdad es que ya, digamos, desde que te insulte el propio presidente hasta que se hace objeto de escarnio en las redes, prácticamente las he vivido todas. Y bueno, ahora estamos en un momento particular, en un momento en el cual el gobierno le encuentra el agujero a mate y recurre a medidas que son fundamentalmente represivas, intentando tratar de lograr la paz social por otros argumentos. Con respecto a las conferencias, ya, o sea, a esta altura, 1 año y medio del gobierno de Javier Milei, son cada vez más espaciadas, tienen menos cosas para ofrecer, y lo único que pueden hacer es tratar de sostener el discurso de odio, como hoy trataron de salir a tapar el tema de las valijas del viaje de la mujer de Cartucho, como se llama el titular de esta organización ligada a la CIDE, mostrando videos. Es la primera vez que veo una conferencia de prensa en la cual directamente aparecen los periodistas y agarran videos de periodistas para ejemplificar lo que pasa. O sea, apareció Majul, apareció La Nata. Realmente es lamentable. O sea, están en un grado de desesperación en ese sentido importante, pero conservan el poder y se vienen momentos, creo que cada vez más duros en los próximos días, ¿no? Porque están perdiendo tanto a nivel del Parlamento como con los gobernadores y en la calle, fundamentalmente, esa capacidad de solucionar, entre comillas, las cosas a la gente. Sí, es una situación muy, muy compleja la que se viene, y bueno, para eso estamos, ¿no? Para tratar de contar lo que va a ir sucediendo. Fabián, muchas gracias, y bueno, todo el acompañamiento de acá de tus compañeros de la M530. Un abrazo, gracias a ustedes. Buenas noches. Era Fabián Wallman, compañero acá de la radio, contando cómo habitualmente se reprime no solo a los que manifiestan, sino también a los que quieren contarlo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni.
Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola, aquí Adrián Stoppelman. Seguramente vos, como yo, como tantos otros, nos estamos preguntando ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo creo que tal vez fue la desinteligencia artificial. Y para combatir la desinteligencia artificial, este fin de semana, 2 shows. El viernes 11 en Lo de Néstor y el sábado 12 en Vicente López en Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial. Las entradas por Passline al 11 35 90 57 45. Viernes 11, Lo de Néstor. Sábado 12, Vicente López, Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Conduce Julián Saúd y equipo. Revista Amartya, todos los lunes a las 22, en la radio de las madres. Seguimos al aire de la M530. Hoy tenemos mucho material, mucho contenido en relación a esta situación. Ustedes saben, cada lunes elegimos un tema para poder abordar. Hoy hablamos de cárceles, de perseguidos, de situación de detención y todo lo que eso implica. Por eso, para darle sentido a las palabras, por eso también queremos conversar con voces que ustedes también conocen y que son parte. Vamos a hablar con el legislador electo, Pitu Salvatierra, usted lo conoce muy bien. Hola Pitu, te saluda acá toda la mesa de la revista Amartya. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias por comunicarte con nosotros. No, por favor, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros hablamos hoy de la situación en la que vivimos en la actualidad, ¿no? Como el rol de Patricia Bullrich, pero la lógica, ¿no?, de la protesta social. Recién hablamos con un colega, Fabián Wallman, que había sido, casi lo intentan detener hoy en la marcha del INTI. Algo que a mí me sorprendió, no sé, a vos, de lo que han sido las distintas protestas sociales en la Argentina, es algo novedoso que te suban a la vereda, ¿no? Esta idea de no pisar la calle o esta idea de poder anteponerse ante la protesta social. ¿Vos le ves alguna característica novedosa a lo que intentan llevar adelante hoy en términos de represión? Sí, me parece que están siendo más brujo que nunca, más perverso que nunca. Lo de la vereda es una excusa, o sea, yo he estado en cada marcha o en muchas de las marchas de los jubilados y que estés arriba de la vereda no es garantía que no te pegue la policía. O sea, te pega arriba de la vereda, abajo de la vereda, no. Es una excusa. Es algo que la ministra de Seguridad planteó en su protocolo, sabiendo de que de esa manera complica demasiado las grandes movilizaciones. Igual todo esto ocurre en las movilizaciones que no son multitudinarias, ¿no? Porque claramente vimos que cuando las movilizaciones son multitudinarias y logramos ser muchos en la calle, no ocurre ninguno de los hechos que ocurre comúnmente cuando van los jubilados, cuando van cada uno por su parte, ¿no? Me parece que
ahí está el principal problema que tenemos y por qué Patricia Bullrich puede ejecutar el protocolo que planteó al principio de su gestión, que tiene que ver con la falta de articulación de las distintas peleas y la unificación de esas peleas en una marcha mensual, en una marcha quincenal, pero que sea multitudinaria, porque si no lo único que hace es generar un escenario para que Patricia Bullrich haga su espectáculo y demonice a los sindicalistas, las organizaciones sociales que movilicen en ese momento, no tienen problema porque son los médicos del Garrahan, también los demonizan, ¿no? También son los discapacitados también, no importa quién seas, si movilizás en contra del gobierno o pensás distinto al gobierno, te demoniza. Entonces digo, en la medida de que no logremos una mesa multisectorial que pueda articular la pelea en la calle, mientras los compañeros con representatividad legislativa a nivel nacional puedan dar la pelea dentro del Congreso y el resto podamos dar la pelea afuera, va a seguir pasando esto, me parece a mí. Que el problema es la falta de articulación, me parece. Hay un problema, ¿no?, a resolver, y que pareciera que no tiene que ver con un tema de listas. ¿Cómo ves este proceso de definir candidatos, sino que tiene que ver con algo desde las organizaciones? ¿Cómo lees este momento donde esa representación no es solamente la del referente, del dirigente, sino también de los que son parte de la militancia y las lógicas de construcción? ¿Crees que hay algo por modificar, por hacer más democrático ese funcionamiento? Bueno, la elección de candidatos nunca va a ser algo que deje conforme a todos, siempre va a haber alguien que queda afuera y que quede disconforme. Muchas veces me ha tocado a mí, otras veces le ha tocado a otros compañeros. Tampoco es verdad que uno no milita para... Viste que ahí viene uno y dice, bueno, uno milita porque es militante, no por un cargo. Es mentira, uno quiere ser también, quiere representar y está en política porque le gustaría, seguramente a la gran mayoría de los militantes les gustaría ocupar algún espacio de poder de donde poder transformar la realidad, y eso es una realidad. Lamentablemente no todos tienen la posibilidad de hacerlo. Son discusiones naturales que se hagan en la política. Sí me gustaría que sea un poco más democrática, que encontráramos alguna manera, pero bueno, las formas son las que son siempre. Así se cerraron las últimas... desde que inició la democracia se eligió así los candidatos. Cuando no fueron por interna, fueron a través de acuerdos de los integrantes del mismo espacio. Y bueno, en la provincia de Buenos Aires parece que vamos a conseguir una lista de unidad que va a estar en acuerdo con los principales miembros del frente, ¿no? Me parece que es importante un peronismo unido. Creo que la derecha lo entendió rápido y por eso ya acordaron enseguida el PRO y la Libertad Avanza para ir juntos a la provincia de Buenos Aires, porque entiende que de esa manera hay más fuerza. Nosotros también entendimos, parece ser, que la unidad es la fuerza esta vez, y que es importante ganar la elección en la provincia de Buenos Aires, tanto en septiembre como en octubre, para poder empezar a ponerle freno a un gobierno que hizo de la crueldad y del desprecio a su propio pueblo una costumbre cotidiana o un accionar cotidiano, ¿no? Estamos en conversación con Pitu Salvatierra, periodista, referente muy visible hoy en la Argentina, y quiero aprovechar, estamos en la Radio de las Madres, y vos has contado varias veces ese vínculo que te une con Eve, ¿no? Una gran referente, y vale la pena poder contar esa historia, aunque sea una vez más, de cómo una mujer como Eve, además de todo lo que cargaba en sus hombros, siempre pensando en los excluidos, en los que están fuera del sistema, y dándoles un lugar, ¿no? ¿Qué representa Eve en tu vida? Y Eve representa mucho, se la extraña. Sí, ¿no? No estaría acá si no fuera por ella. Está claro que mi vida fue otra vida una vez que me crucé con Eve Bonafini en esa oficina del Elefante Blanco. A mí me dio la posibilidad de conocer un mundo que nunca hubiera conocido, porque el sistema te lo niega, porque hoy mismo conseguir trabajo con antecedentes penales en Argentina es
es una cuestión imposible prácticamente. Y más si vives en una villa de emergencia como es en mi caso. Y nada, a través de Sueños Compartidos me dio una posibilidad de poder tener mi primer trabajo, después de 8 meses de andar recibiendo un no como respuesta, en el momento más desesperante de mi vida, porque encima no tenía ni para comer y mi mujer trabajaba de limpieza y apenas llegábamos a almorzar en el día y yo me gastaba parte de esta plata viajando para conseguir empleo, y era durante 8 meses todo el tiempo era no, hasta que de repente llegó Eve y me dijo que sí sin preguntarme nada y me dio la posibilidad de transformar mi vida. Después tuve la lucidez de poder aprovechar esa posibilidad y de ahí construir un camino, pero sin Eve mi vida no hubiera sido lo mismo. Le voy a estar eternamente agradecido. Y creo que porque aparte de darme empleo, con su andar y el tiempo que yo pude estar ahí en la fundación cerca de ellos, me dieron con su ejemplo, con su caminar, un ejemplo de vida que no me voy a olvidar nunca. La perseverancia, la fortaleza, la resistencia, la resiliencia de esas mujeres, fue algo que me va a marcar para toda la vida y que no me va a dejar nunca bajar los brazos, ¿no? Porque si una mujer que sufrió lo que sufrió Eve, se mantuvo en pie hasta el último minuto de su vida y dio la pelea hasta el último minuto de su vida, nosotros no nos podemos quejar de nada. Pitu, queríamos charlar con vos también, y lo hacíamos al principio del programa, cómo a veces le cuesta a la política poder darle un planteo sobre lo que pasa en las cárceles, sobre lo que pasa con esa situación que tapa la diferencia asimétrica que existe entre pobres y ricos, y que la cárcel viene a ser como un reflejo de esa realidad de la Argentina. ¿Crees que en algún momento tiene que haber algún proyecto para poder modificar lo que pasa dentro de esas cárceles? Y creo que lo que necesitamos es una inversión fuerte en infraestructura carcelaria primero, para poder garantizar que cada uno de los internos tenga o un puesto de trabajo o un pupitre en un aula que pueda estudiar. Hoy el Servicio Penitenciario no puede garantizar eso, ni de ninguna provincia, ni el Servicio Penitenciario Federal tampoco. Ninguno puede garantizar que todos los internos tengan la posibilidad de trabajar y estudiar, y eso hace que trabajar o estudiar se convierta en un privilegio para los que lo pueden alcanzar. Ahí empieza inclusive la corrupción. Entonces primero necesitan construir cárceles limpias, que sean para la reinserción del reo, que tengan toda la infraestructura necesaria para que una persona adquiera los conocimientos de un empleo, de un oficio o pueda terminar sus estudios, y después capacitar muchísimo mejor al servicio penitenciario, ¿no? Me parece que militarizar el servicio penitenciario es necesario para la inserción. O sea, es difícil la reinserción si el que te abre la reja todos los días tiene una bota, un uniforme y te trata como si fuera una mierda, ¿no? Me parece que el trato humano, la vestimenta de la persona quien te abre la puerta, quien tiene la convivencia con vos, es muy importante para la construcción de la personalidad y para mostrarle a muchos de esos jóvenes que hay una manera distinta de vivir. A mí, en mi caso, fue la educación pública la que me transformó la vida. O sea, me dio la capacidad la costumbre de leer, y leer me dio la capacidad de en esas celdas que estaba, poder alcanzar libertad, porque mientras leía eran horas de libertad que yo tenía. Y nada, me hice una costumbre de la lectura, pero qué sé yo, me parece que en la medida que logremos construir cárceles que puedan darle las posibilidades a estos pibes de educarse, de aprender un oficio, que sea una obligación, no un privilegio trabajar o estudiar dentro de la cárcel, seguramente vamos a recibir mejores personas. Pero si a esas personas no le damos posibilidades, si no nos animamos a pensar de que alguien puede cambiar, de que así como él se animó a confiar en nosotros
no fui el único que hizo esto. No, claro. Yo he conocido fácil 100, 150 pibes con los que he charlado que venían de la misma historia que yo y que les transformó la vida de la misma manera, dándole empleo, generándole la posibilidad. Y la verdad que ninguno de los que yo charlé volvió para atrás nunca. Una vez que conocés este mundo y que vos aprendés a valorar este mundo, no retrocede. Por eso cuanto más rápido se lo mostremos, más rápido vamos a recuperarlo, ¿no? Y si lo animamos en la calle a pensar de que estos pueden cambiar y a darle la posibilidad de trabajar, que el Estado sea el principal, porque el primero que niega el empleo es el Estado, ¿no? Cuando no te permiten ni cuidar una plaza. Pero en la medida que logremos que el Estado cambie su visión sobre estos pibes, que también provoque que el privado cambie la visión sobre estos pibes y estos pibes puedan tener acceso al empleo, acceso a la educación, acceso a distintas cuestiones, vamos a construir una sociedad más igualitaria, una sociedad más segura por consecuencia. Pitu, la última, no puedo dejar de preguntarte que la situación de Cristina detenida, ¿no? Hablando de cárceles, ella está detenida hoy. ¿Cómo crees que cambia eso? O si todavía no se dimensionó la detención de Cristina Fernández de Kirchner en una democracia que, como en tu relato se desprende, todavía sigue siendo muy injusta a la hora de repartir derechos. Bueno, ¿qué cambia en esta sociedad en la que vivimos? No, bueno, la detención de Cristina claramente es una condena política, es una proscripción, pero no hay que ser muy inteligente, o sea, yo no estudié Derecho, apenas terminé la secundaria dentro de una unidad penitenciaria y con escucharlo al auditor que mandó Iguacé, con escuchar los alegatos de inclusive el propio fiscal y lo poco que pude leer de la causa, claramente te das cuenta de que la acusación sobre Cristina es absurdo que Cristina, porque aparte es absurdo que planteen que Cristina tenía que saber lo que pasaba en una licitación de una obra, de una provincia, de un municipio de una provincia, y no planteen que Milei tenía que saber lo que estaba pasando con Libra, ¿no? Porque según ellos Milei no sabía nada, encima lo publicó sin querer. Todos sabemos que es una condena política, es una proscripción que no la quieren dejar jugar, que están rompiendo todas las reglas de juego, que la verdad que no siento yo que vivamos en un estado de derecho, por el contrario, veo que hay compañeros que son llevados presos por el simple hecho de manifestarse, y eso implica llevarlos a una unidad penitenciaria y mantenerlos detenidos a ellos, a sus padres, meterse dentro de su casa a la madrugada, con todo lo que implica de traumático eso, ¿no? Lo que marca la detención de Cristina es la detención de todos los compañeros en este último tiempo, de que están dispuestos a romper el Estado de Derecho y que estamos viviendo prácticamente por lo menos en un gobierno que es muy autoritario. ¿Se puede revertir? Usa la violencia como elemento de coerción contra el pueblo para que el pueblo no tenga la voluntad de manifestarse. ¿Se puede revertir? Yo creo que sí, que claramente se puede revertir, porque el proyecto no vinieron a hacer nada nuevo, están haciendo lo de siempre. O sea, Caputo se va dentro de un par de meses, Caputo va a hacer la misma que hace siempre, no va a dejar la deuda ahí picando y se va a ir a tomar sola a Punta del Este o a Río de Janeiro. O a Río de Janeiro, no sé, por ahí se va a ir y nos va a dejar la deuda esta que nos dejó acá, y lo va a dejar a este boludo que está como presidente, para que puso la firma enganchado. Esto van a terminar todo en cana. Lo que están haciendo en el país es un desastre, lo que hicieron con Libra es un desastre. Ahí está la mujer, la foto con los bolsos, los 10 bolsos que decían que eran 5, ahora son 10. Imagínate si todo eso hubiera pasado en el gobierno de Cristina, ¿no? Lo que estaría el ejército, estaría allá adentro de la casa de gobierno, más o menos. Me parece que esto termina mal, como sabemos que termina. Van a querer manotear hasta los ahorros de la clase media y va a terminar explotando todo por los aires, y ahí va a venir el peronismo a reconstruir otra vez este país. Creo que lamentablemente va a terminar así. Este gobierno va a terminar mal, no tengo dudas.
Pitu, muchas gracias. No, por favor, les mando un abrazo y nada, lo único que quería agregar a eso es que el problema es que este gobierno va a estallar por los aires, el problema es que nosotros seamos una buena alternativa, ¿no? Y últimamente estamos más preocupados por discutir pequeñeces que por convertirnos en una buena alternativa para el pueblo argentino. Ojalá eso cambie pronto. Pitu Salvatierra pasó acá por la M530. Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está... serena prendida en mi cantar. Estás en la M530 escuchando esta samba hermosa, Luna Cautiva, del Rally Barrio Nuevo, que no es de él, es del Chango Rodríguez, y habla justamente de alguien que por un exceso mató a alguien en una situación confusa y estuvo detenido, que es el autor de esta canción, de muchas canciones de nuestro folclore nacional, y bueno, justamente le dedica esta canción a su amada, y habla de estas historias cruzadas, raras, difíciles. Difícil el amor ahí, ¿eh? Decir amada a alguien que mató, bueno. Bueno, terrible, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De transitar la incomodidad. Le damos el pie a Mariana Collante porque vamos a hablar de qué, Mariana, hoy. Vamos a hablar de la Siberia argentina, de la cárcel del fin del mundo. Ah, usted la pudrió toda. Sí, vamos a ese momento de la historia argentina cuando gobernaba Roca. En 1902, Roca y sus adláteres dicen, ¿qué podemos hacer para que los límites que hemos establecido en el papel tengan un basamento corpóreo, digamos, geográfico? Entonces dicen, vamos a construir una cárcel, una colonia penitenciaria. En el límite. En el fondo, allá, en el infierno total del frío. Bueno, entonces en 1902 comienza la construcción de la cárcel y termina en 1947. Hay 5 personajes. Esta historia de la cárcel se puede contar a partir de 5 personajes, que los voy a nombrar de a poquito. Claramente los internos, los primeros sobre todo, son los que construyen la cárcel y también terminan construyendo parte de la ciudad, ¿no? Construyen las calles,
ya que estamos, viste, ya que estamos... Ya que estás, hacete la vereda. Le ponen el agua, bueno, todo lo que hay que hacer. ¿Y cuál era la idea de Roca y todo este gobierno? Era un poco meter primero a los reincidentes, porque decían, bueno, necesitamos pureza moral, entonces tenemos que sacar a los delincuentes de las grandes ciudades. No les va muy bien con eso. Después dice, bueno, pero es un buen lugar para meter a nuestros perseguidos políticos. Buen lugar, dice. Entonces, a través de la historia esto va cambiando y termina siendo un lugar donde se confinan a los anarquistas y atento a los radicales. Mirá, cuando los radicales eran rebeldes. Cuando eran rebeldes, pero a lo loco. Hacían honor a su nombre. Claro, bueno. Entonces vamos a empezar con Santos Godino. Vamos a tener una fotito de Santos Godino. En los que estén por YouTube puede ver las imágenes. Muy conocido como un criminal, el primer criminal serial argentino. ¿Este no es un adolescente. Petizo Orejudo? Petizo Orejudo. Claro, pero tiene nombre, porque le ponen el mote, Petizo Orejudo. Yo soy ignorante y me... Claro. Claro, bueno, este muchacho adolescente... está comprobado que mató a 4 niños. Se cree que mató muchos más y este muchacho en realidad tenía problemas psiquiátricos muy, muy graves y nadie sabía muy bien, imagínate, en la época, al principios del siglo XX, que no sabían muy bien dónde metemos a este muchacho. Porque no solamente atacó a 7 personas, las quiso prender fuego, se la agarraba con los animales, bueno, hace un muchacho con muchos problemas. Complicado. Bueno, lo mandan a Ushuaia. A Ushuaia, como una de las grandes estrellas de Ushuaia era el Petizo Orejudo para la prensa de la época. Otro gran personaje fue Simón Radowinsky, el que ajustició, vamos a decir, a Ramón Falcón. Dijo, bueno, acá el pueblo tiene derecho de matar a sus opresores y bajo esa concepción anarquista, de una parte del anarquismo, bueno, lo mató a él y a su secretario en un atentado. Lo querían matar, digamos, la condena fue a muerte, pero a último momento aparece un familiar y dice, miren que Simón Radowinsky tiene 18 años, o sea, no lo pueden matar porque es menor de edad. Entonces zafa y lo mandan a Ushuaia. Mirá, o sea que, pero no existe la condena a muerte en la Argentina. Bueno, en ese momento sí. Ah, mirá. Así que vaya. Zafó. Zafó, bueno, está en las peores condiciones de detención porque justamente los guardiacárceles se le agarran mucho con él y cada año que pasaba del atentado lo hacían vivir 20 años confinado, pero ya estamos en Ushuaia, en el peor lugar del mundo, y encima 20 días a pan y agua cada vez que se cumplía el aniversario. Simón Radowinsky hizo todo tipo de levantamientos ahí, era de los más queridos porque cuando los guardacárceles decían, bueno, vamos a castigar a un fulano, él decía, no, castíguenme a mí porque ese fulano o compañero está enfermo o tiene algún problema, yo me la banco. Entonces el tipo se proponía esto de poner el cuerpo, ahí tenías a alguien que ponía el cuerpo. Wow. Fue el único que pudo escaparse. No se sabe muy bien, pero apareció en Punta Arena y lo recapturaron. Pero fue el único que pudo escaparse de ese lugar, que era muy difícil, casi imposible escaparse. Fue recapturado y estuvo 20 años hasta que Hipólito Yrigoyen lo indulta, pero le dice, no puedes tocar suelo argentino, ácrata, vete de aquí. Lo manda a Uruguay y de Uruguay él se va a España y participa en conflicto entre republicanos en España. La Guerra Civil Española. Exacto. Y después muere en México, o sea, tenía como 80 años cuando miró a Radowinsky. ¡Qué historia! Una vida muy interesante, como diría. Un montón de millas tenía. Un montón de impresionante de millas. La historia de Simón. Bueno, Ricardo Rojas. ¿Ricardo Rojas? ¿Qué? ¿Pero qué es el Centro Cultural Ricardo Rojas? El Centro Cultural. ¿Fue detenido? Fue detenido Ricardo Rojas. Es muy importante el aporte que hicieron Ricardo Rojas y todos los radicales, que en realidad no estaban detenidos en el penal, sino en la ciudad. Ellos eran parte de la comunidad, inauguraron lo que son los confinados políticos. ¿No? Estaban en otro lugar. Claro, cuando está el golpe de Uriburu, dicen, bueno, está toda esta gente que a nosotros nos gusta, estos radicales súper revolucionarios, los mandamos a Ushuaia porque no los queremos ver más. Wow. Entonces,
casi 100 personas, ¿no? Y sobre todo eran intelectuales. Por ejemplo, Ricardo Rojas había sido el decano de la Universidad de Buenos Aires. Fue el que instauró, gracias a Ricardo Rojas, la Cátedra de Literatura Argentina, que después tuvo Beatriz Arlo, Piglia, etcétera, etcétera, grandes estrellas. Qué increíble, ¿no? Si ahora lo pensás, que agarrás el rector de la universidad y lo mandás a Ushuaia. Ojo, No demos ideas. No demos ideas. En el 55 también pasó. La historia se repite. Bueno, y Ricardo Rojas hizo un librazo que se llama Archipiélago, donde empieza a contar y a evaluar qué es lo que hacía el gobierno, estos gobiernos de oligarcas manteniendo ese penal ahí, ¿no? Entonces lo analizó desde todo punto de vista, desde para qué servía, porque en realidad no servía y generaba mucho gasto, que no solamente para qué, cuál era la maldición, porque se decía Ushuaia es la ciudad maldita. Entonces dice, no, qué malditos son ustedes que no saben hacer nada de todo esto, está mal manejado, y empieza a pensar y a investigar qué pasó con los genocidios a los pueblos originarios, que ahí ya también es toda una masacre tremenda que él... Claro, los habitantes de ahí de Ushuaia. Claro, bueno, entonces dice, en realidad lo maldito es todo eso, todas las intervenciones de hacendados ingleses que los han dejado hacer lo que querían. Pasamos a Mateo Banks, conocido como el Mataocho. Imagínense por qué Mataocho. A ver, quiero teorías. Porque era panadero. A 8 lo degolló, no sé qué hizo. Bueno, justo Mateo Banks era un muchacho asociado del Jockey Club, un hacendado de azul. Imagínense el desastre que hizo, que no lo pudieron salvar ni los familiares, ni los contactos. Era vicecónsul de Inglaterra. Bueno, tenía maneras de zafar. Pero bueno, estaba medio... Un asesino. Mató 6 familiares y 2 empleados que andaban por ahí. Durante 24 horas la agarró como... Había dejado de fumar. Estaba régimen. Dijeron sin harinas. En 24 horas mató 8 personas. Mató 8 personas. Miembro diría, se nota mucho. No lo pudieron hacer zafar. Imagínate el zafarrancho que hiciste, que a Ushuaia también. 20 años en Ushuaia, después volvió a Buenos Aires, completó la condena y en un momento, poco tiempo después de cumplir la condena, se cae en la bañera y se muere. Chao. Mateo Banks. Terrible. Tu vida. No sé qué decir. Aparte Mateo se llama. Mateo, sí, bueno. Banks. Aparte. Banks. Mata 8. Y el último personaje, Roberto Pettinato. ¿Roberto Pettinato? Roberto Pettinato, el padre de nuestro Roberto Pettinato de Sumo, vamos a decir, que ahí cumplía una excelente función, no en otros lugares, pero bueno. Roberto Pettinato era uno de los primeros que empieza a estudiar el tema penitenciario y a incorporar una idea más humanista, pero ya humanista como muy Hare Krishna casi. Ajá. Imagínate que llega a Ushuaia, que era una especie de lugar de tortura horrible. Y él le dan la responsabilidad de dirigir esa cárcel. Él empieza a hacer carrera y empieza a incorporar actividades para los detenidos, teatro, imagínense. Sí, para esa época. Para esa época. Es un modelo que va a ser tomado por países del mundo. Exacto, porque después termina siendo funcionario en la parte de cárceles de Perón. En 1943 asume como el interventor general de todas las cárceles. Así que esos son los personajes que a mí me parecen definitivos. Vayan a ver todo lo que pasó en esa isla, en ese territorio, en esa cárcel. Alucinante. ¿Esa cárcel se puede visitar hoy? Es un museo que tiene como varios museos adentro, el Museo Marítimo, el Museo de Arte Marítimo. Sí. Hay una especie de estatuas del Petit Orejudo, que es la estrella. Es polémico, porque la gente va y se saca fotos en las celdas, es raro. No, hay un pabellón que está hecho, lo dejaron tal cual, bueno, más o menos. Pero bueno, todo esto tenía para contarles. Yo me quedé muy fascinada porque hay cosas, por ejemplo, de Ricardo Rojas que no sabía. Increíble. Dije, Archipiélago, buscan ese libro porque debe estar bueno. Yo lo estuve buscando y no lo encontré. Impresionante. Bueno. ¿Vieron? Hay historias que se repiten, historias que perduran y gente que en todo tiempo y momento quiere detener a otros. Algunos se lo merecen, pero Ricardo Rojas, piensen ustedes, hoy Ricardo Rojas lleva el nombre de un centro cultural y es parte del emblema de la cultura porteña y de la cultura argentina. En otros tiempos fue un paria y fue perseguido.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Nicolás Márcico está en AM530. Vamos a saludar a el diputado nacional de Unión por la Patria, también titular de la Comisión del Mercosur de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Eduardo Valdés en línea. Militaremos la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner en todos los lugares que corresponda. Es muy importante porque ya Claudia Sheinbaum, presidenta de México en ejercicio, y Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil y en ejercicio, claman por la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Hasta la medianoche, Revista Amartya. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos, está usted conectado con la M530, hablamos de cárceles, de estar detenidos. Hay un montón de mensajes que hacen referencia a lo que venimos charlando. Dice, excelente programa, David Thompson. Entrevisten a Cesaroni. Mira, justo hacía mención a Claudia, que trabajó sobre la masacre del Séptimo Pabellón, que hacíamos mención al principio. Tiene un libro muy bueno, muy importante. Bueno. Y contra el punitivismo, también tiene un libro espectacular. Vamos a invitar a Cesaroni, podría haber sido una muy buena entrevista para hoy. Bueno, acá la gente se engancha con un montón de cuestiones que tienen que ver con las prisiones, pero el señor Nicolás Dulcich nos va a llevar a algo, a ver, para tratar de
de circunscribirlo al tema, estamos como presos de la información que nos llega, y yo les aseguro que del otro lado de esa reja invisible que nos ponen informativa, hay noticias que están sucediendo y que no sabemos. ¿Usted me dice que Alemania se está armando? Como nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Es terrible esto. Perdón, yo veo nazis cuando usted me dice esto. No nazis, pero no hace falta ser nazi para tener armas y llenar el galpón de armas. Cuénteme un poquito, ¿de qué está hablando? Estamos hablando de que Alemania se propuso invertir en defensa, entre comillas, por supuesto, gasto militar, es un eufemismo, más que Francia y que Reino Unido. Esto está marcando un nuevo mapa geopolítico en Europa. Desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania se caracterizó por ser el motor económico del continente, y Gran Bretaña y Francia los únicos que portan armas nucleares, y históricamente los que iban a la cabeza en términos militares, siempre circunscriptos dentro de la OTAN, cuyo líder máximo y amo y señor es Estados Unidos. No le creo, demuéstremelo. Mira, datos, números. Pero primero vamos a un video muy lindo que tenemos. Va, muy lindo. A ver. A ver. Es aquí nomás, donde los lituanos y los alemanes juntos vamos a demostrar que estamos listos para defender la libertad de Europa ante cualquier agresor. Y la libertad, me suena esto de defender la libertad. ¿Y qué se ve? Un desfile militar. Ya se está escuchando la marcha militar. Esto es en Lituania. La última vez que hubo tropas alemanas marchando en Lituania, adivina cuándo fue. No sé, pero me suena a segunda mitad del siglo XX, para decir ¿Qué algo. se escucha ahí? Un helicóptero. No es Armagedón, no es la película de Vietnam. Contame un poquito esto porque hay gente que ya se está poniendo nerviosa. El gasto militar de Alemania va a alcanzar los 162.000 millones de euros en 2029. Para que tengan una idea, los proyectados para este año son solo 95.000, ¿no? La medida va a situar a Alemania como el país con el mayor presupuesto militar en toda Europa, alcanzando un gasto del 3,5% del PBI. Para que tomen una dimensión de la escala, Francia se proyecta alcanzar, porque están todos en esta escalada militar, entre el 3 y el 3,5% de su Producto Bruto, y el Reino Unido el 3%. Si esto se concreta y estos números se terminan dando para el año 2029, Alemania no solo va a lograr armarse hasta los dientes como nunca antes, sino que va a dejar atrás la tan mentada disciplina fiscal que la caracterizaba. Esta idea de no endeudarse. Yo no sé si ustedes sabían, pero hay una limitación legal para los gobiernos para endeudarse. Bueno, esta reticencia histórica a asumir esa deuda se acabó, porque el mundo, tal y como lo conocíamos, cambió. Ese mundo que nosotros veíamos en las películas, la idea de la ONU, el modelo de Naciones Unidas, de la escuela, ese mundo regido por el derecho internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, todo eso fracasó y vamos hacia una cosa completamente distinta. El realme alemán se hizo posible gracias a esa reciente forma constitucional, y se calcula que va a emitir 1 billón de euros en deuda para defensa e infraestructura en defensa. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la excusa? Lo escuchábamos recién en el audio, en ese desfile militar en Lituania. El que hablaba era el canciller alemán, Merz, que hace poco estuvimos hablando, que estuvo de visita en Estados Unidos y le mostraba la partida de nacimiento del abuelo de Trump. Esto nos está mostrando que no era un tipo, o sea, ya lo sabíamos, no se caracteriza, es un conservador. No es un progre. No, claro. Pero ¿cuál es la hipótesis que tiene Alemania en términos de conflicto militar? Y perdóname que te pregunte, pero vamos al grano. ¿Cuál es la salida económica a esto? Porque evidentemente van a dejar de hacer autos, van a empezar a hacer tanques. Rusia, cada vez más agresiva, un Estados Unidos cada vez más impredecible bajo el liderazgo de Donald Trump, y una necesidad imperiosa de resolver la cuestión económica.
Pero para eso yo quiero que les propongo escuchar a Vincenzo De Luca, un político italiano, para que lo tengan un poco en consideración, originario del sur, infancia en el Partido Comunista y desde 2007 miembro del Partido Democrático, que sería de centro izquierda. Hoy preside la región de Campania, la capital de Campania es Nápoles. Podemos escuchar el video. La Germania sta facendo una grande operazione di riconversione industriale. Está en italiano, pero básicamente lo que dice es que está haciendo Alemania una reconversión industrial. Dice, en 4 o 5 años todos estaremos viajando en autos chinos. Si hace 10 años atrás los chinos tenían una ventaja de calidad tecnológica, hoy directamente están a la vanguardia. Dice, el núcleo de la industria alemana es automotriz, ¿no? Volkswagen, BMW, Mercedes, y por eso invierte o va a invertir 900 millones de euros en la reconversión de esa industria hacia la industria militar. Lo dijo Merz, Alemania será una gran potencia militar. Bravo. Bravo. Le mandaremos nuestras felicitaciones. Eso se entendió. Obviamente, dice, una vez que estas fábricas se transformen, ya no va a haber vuelta atrás, dice el político italiano, van a seguir produciendo armamento. No sé si soy claro. No, es que nosotros venimos hablando hace mucho tiempo de esto que decís vos, que el mundo como lo conocíamos no va a ser el mismo, y tiene que ver con esta idea de la multipolaridad, que no es simplemente un deseo, sino que es la tensión que existe entre China, Estados Unidos, y que en otros momentos históricos podemos decir que fue una transición ordenada. Hoy pareciera que no va a ser así, que Estados Unidos no va a ceder el espacio de potencia mundial y que China, por prepotencia económica, ya le está disputando. Y Vincenzo De Luca también lo decía en el video, vayan a buscarlo entero, es muy interesante. Nosotros decimos solo un fragmentito, pero él marca algo que también es realmente preocupante, que es que con la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, se abre camino a un mundo occidental signado por el estado de bienestar, que es indispensablemente inseparable, mejor dicho, de la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es imposible pensar una cara benevolente del capitalismo en el cual el Estado garantizaba servicios de salud, educación, seguridad, todo un entramado de garantías constitucionales, una casa, ¿no? Mejor calidad de vida, de alimentación, si no entendemos el miedo que tenía galopante de un sistema capitalista amenazándolo enfrente, un experimento profundamente novedoso que se había abierto las puertas en el mundo europeo a partir de 1917 con la revolución bolchevique, que logró vencer al nazismo, hablando de la obra de Manu, y que estaba garantizando un ascenso social como nunca se había visto en la historia de la humanidad. ¿Cómo no es un tema de meritocracia el tema de la clase media? Por supuesto que no, la clase media es producto. ¿Por qué mi papá se compró una casa y ninguno de mis hermanos se compró una casa ni sueña con comprarse una casa? Porque se cayó la Unión Soviética. Esto no quiere decir que era un mundo de color fantástico, sino sencillamente que garantizaba ciertas cuestiones y que obligaba, por competencia, al sistema capitalista a mostrarse como una opción superadora, ¿no? Si vos no le ofreces esas oportunidades a tu gente, bueno, eso es un problema. Y en este contexto en el cual Estados Unidos se está cerrando económicamente con las tarifas, con un Donald Trump profundamente reaccionario para con las poblaciones migrantes, una China que está haciendo algo muy parecido a lo que hizo la Unión Soviética en su momento, con una infinidad de variables distintas, pero en términos de crecimiento demográfico, poblacional, pero sobre todo de ascenso social vertiginoso, está obligando por ejemplo, a la industria automotriz alemana a reconvertirse. Acá lo que está pasando es que literalmente ya no le van a vender los autos ni siquiera a los europeos, porque no tienen forma de competir. Y acá lo preocupante es que cuando uno avanza hacia un complejo militar industrial, esas armas las tenés que usar. Exacto. Las tenés que usar porque tenés que vender la bala. Lo que está y no se usa nos fulminará, dice Flavio Spinetta. ¿Y dónde las van a usar? Bueno, esa es la cuestión, esa es la pregunta, y eso es lo que se preguntaba de Vincenzo en esa alocución. Y él habla de algo fundamental,
que es que la Unión Europea, tal y como la conocemos en la actualidad, surge como un acuerdo comercial del acero y el carbón entre Francia y Alemania. ¿Por qué? Porque esos son dos insumos fundamentales para la industria militar. Entonces, si la industria militar no estaba ya centrada desde una perspectiva nacional y ese entramado industrial obligaba a los países a unirse, no existía ese temor de esa competencia de, che, mi vecino se está armando, hagamos algo porque si no, nos vamos a quedar atrás. Bueno, ahora va a pasar. Lo que se pregunta Vincenzo en la locución es, bueno, ¿qué va a decir Francia con todo esto? Y además, volviendo a tu pregunta, ¿a dónde vamos a usar las armas y contra quién? Se preguntaba, ¿la vamos a usar contra Rusia, que tiene 5.700 bombas nucleares? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿No? Es evidentemente un manotazo de ahogado, en un contexto en el que Europa, y la Europa occidental, y el crecimiento de esa Unión Europea tal y como la conocimos, cobijada bajo el ala de la libertad de la OTAN atlantista, queda atrás. ¿Por qué están tan desesperados desde la Unión Europea después de 30 años de acuerdo de cerrar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur? Porque nos quieren vender autos, porque nos quieren vender medicamentos, porque quieren vender todo eso que Alemania ya no le va a poder vender a la propia Unión Europea y ya no le puede vender a Estados Unidos por las tarifas. Lo que vemos es una reacción muy, muy angustiante. Yo solo para que tomen una noción de lo que estamos hablando, Alemania sola le vendía 25.000 millones de dólares anuales en autos a Estados Unidos. Eso se acabó. No. Y aranceles. Pero además ya no solo se acabó por los aranceles y las cuotas que se ven reducidas del mercado, sino porque tenés una lluvia de autos chinos que yo estuve en México en enero y yo no lo podía creer. Son todos autos chinos, y son espectaculares y son más baratos. Entonces uno entiende esto, los aranceles. ¿Se acuerdan la voladura del Nord Stream 2? Sí, el caño que conectaba el gas. La guerra en Ucrania, el genocidio palestino, el expansionismo de Israel bombardeando a Irán, el Consejo de las Naciones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, evidentemente en crisis, el futuro es incierto. China, que no para de ascender, los BRICS, estuvo hasta la semana pasada, el presidente, el primer ministro de India, después se fue a Brasil por esa cumbre de los BRICS. Evidentemente el mundo está avanzando hacia algo completamente distinto, porque el mundo ya no es el mundo que nosotros crecimos ni que pensábamos que iba a ser. Evidentemente ya nadie sabe lo que va a ser, esperemos que sea siempre en paz. En la AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530.
AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Seguimos, hay un montón de cosas para contarles. ¿Ustedes creen que en media hora no lo podemos hacer? Lo vamos a hacer, incluso hasta una tanda. Siguen llegando mensajes al 11 3200 0530. Y ahora nos vamos al taller de los artistas. Sí, nos vamos a meter, porque nos gusta invitarlos. Somos grandes anfitrionas. ¿Sí? Hoy en el taller de los artistas vamos a traer una fotógrafa. Impresionante. Los que estén por YouTube pueden mirar esta foto, que ha sido un emblema y que la autora es Adriana Lestido. Adriana Lestido, retengan este nombre. Ella nació en 1955, es un referente clave de la fotografía latinoamericana, es argentina y a través de sus fotos ha capturado momentos de conflictos cotidianos y al ser humano, ¿no? Muy fuerte. Sobre todo la relación entre madres e hijas, como ya esa misma foto que vemos, que es como icónica de lo que fueron las madres de Plaza de Mayo. Esta foto es de 1982, que está la madre y la hija en una manifestación, digo por si alguien está escuchando y no ve la imagen. Contémoselo, claro, son madre e hija, las dos tienen pañuelos en la cabeza. Sí, pañuelos blancos, bueno, y ella trabaja en blanco y negro, sobre todo la vinculación entre madres e hijas en diferentes contextos. Había una serie que es la de las cárceles, ¿no? Donde ella estuvo un año trabajando en las cárceles, viendo cómo se daba la relación con las mujeres que eran madres detenidas. Y esto queremos invitarlos, justamente la que Mariana nos cuenta, que es la serie Mujeres Presas. La pueden ver en pantalla. Ella retrató a partir de una investigación que hizo y luego a través de sus propias fotos esta situación que se da en las cárceles, y en el caso de cárceles de mujeres, son las mujeres que caen presas y están embarazadas. Exacto. Y tienen a sus hijos en prisión. Uno de los pocos países, la Argentina, donde les permiten a las madres detenidas tener a sus hijos hasta los 2 años. Sí. Hay una película leonera, si quieren ver algo muy vinculado a esto. Es ficción, pero toca este tema. Es impresionante porque me parece interesante poder mostrar, bueno, justo una fotografía es eso, ¿no? Lo que nosotros no vemos, e incluso cómo no es tan fácil, ¿no? Y el arte eso lo hace muy bien, tratar de simplificar la realidad, ¿no? La realidad es muy compleja. Claro, la síntesis. La síntesis, que no es simplificación. Para nada. Los invitamos a buscar, ella tiene una página, que no sé, ahora no voy a encontrar, pero que pueden buscar Sí, pero el nombre y apellido siempre ponen los artistas ponen el nombre y apellido y seguro que aparece, no es muy sofisticada. Adriana Lestido. Y además invitarlos, en este momento en el Malva hay un documental de su vida, de ella, se llama Yo y la que fui, que es de Constanza Niscobolos, que filmó esta película los sábados a partir del 12 de julio a las 20 horas en el Malva. La verdad que la entrada es muy económica, 6.000 pesos la entrada general, pero si sos estudiante o jubilado, 3.000 pesos. La verdad que vale la pena ver a través de los ojos de esta artista
y hacerlo en el Malva. Sí, ella fue la única artista fotógrafa que consiguió la beca Guggenheim y con eso trabajó mucho tiempo en esta serie de fotos. Hizo un libro y la directora se basó en eso, en 200 imágenes que había capturado Adriana Lestido y dijo, esta mujer necesita un documental, y se puso a trabajar en el 2017. Miren, tiempo que tardó en llevarlo a concretarlo y proyectarlo. Impresionante, en un mundo de imágenes donde la multiplicidad de imágenes se disgrega, ¿no? En las redes sociales. Sí. Bueno, hay quienes ponen el ojo y sacan de la realidad momentos que, como decían, son síntesis, pero son indescriptibles. La verdad que las fotos son impresionantes. Sí, ver se vuelven madres icónicas, e hijos. ¿no? Se vuelven icónicas, relatan un tiempo, una época, no tiene esa sí, contundencia. El presente es. Sí, total. Tony, ¿está incomunicado, Tony? ¿Tony Soprano no? Tony, no, nuestro Tony. Yo veo unas cadenas de oro. Es que y un tono. Se fue de viaje. A ver, ¿tenemos una comunicación telefónica? Aló. Habló Tony. Aló, Pipo, contesta, carajo, ¿qué te estás baneando? No, estamos haciendo el programa de radio. ¿Este es el horario del programa? ¿Están al aire? Bueno, sí. Me vine aquí a Miami a pasarla genial, a tomarme unas vacaciones merecidas. A Miami. Parqué el carro acá en la 8 y 107 y escuché un poquito de Willy Chirino y me dio como una cosa, ya tú sabes, una cosa, como una nostalgia, una comezón ideológica, ya tú sabes. Mira, compadre. Mira, yo no extraño nada de todo aquello, ¿eh? ¿Cómo que nada de nada, pero bueno. Porque Cuba era una cárcel. Era una cárcel, Pipo. Allá tú no podías decir ni esto está duro siquiera, porque enseguida te caían con el comité de la vecina chivatona del primo del Minín, que se hacía loco. Y bueno, y tú no eras dueño ni de tu sombra, Pipo. Propiedad privada, pero ni vendiendo granizo te dejaban un par. Pero bueno, esa era una cárcel de verdad. Pero bueno, acá te hablo bajito porque no quiero sentirme perseguido. Pero aquí también te escuchan, mira. Bueno, en fin. ¿Verdad, Pipo? Cuente. Había cosas que funcionaban, no te voy a mentir. El médico, por ejemplo, tú ibas y te atendían sin cita, sin tarjeta, sin nada. Hasta que aquí tienes una apendicitis y es como que te pican el boleto, te pasan para el otro lado, Pipo. Y allá en la isla, en fin, te atienden gratis. ¿Cómo puede ser? Gratis. Y la escuela. Me agarro la cabeza. Imagíname, me agarro la cabeza. Coño, la escuela. Gratuito, Pipo. Gratis de verdad era todo aquello. Hasta el lápiz te daban aquí la niña mía. Cada semestre que le mandan una lista de útil, una lista que parece, una lista que para invadir Moscú, carajo. Y ya tú sabes cuánto cuesta un crayón en el Walmart. ¿Te quieres pegar un tiro a las papirolas, mi suyo? Bueno. Y otro tema es la comida. Mira que allá no se comía como en Versace, pero una libretita, algo con la libretita, algo te caía, un arrocito, un huevito, un mulito de pollo soviético, algo. Aquí hay de todo, pero lo que cuesta, mi socio. El otro día pagué $8 por un manguito, 8. El mango me miraba con culpa, pero me miraba como diciendo, en Cuba era gratis hacer, jódete. Allá tú, te tirabas una semillita en el patio y algo salía aquí y tiraba una semilla y te demandan por alterar la tranquilidad del césped, mi socio. Pero bueno, estoy padeciendo esta libertad, Pipo, esta libertad. Aquí uno se exprime el alma trabajando, que paga la renta, que el seguro, la gasolina, el parking, la tarjeta de crédito del psicólogo, y todavía se siente bendecido porque puede decir en voz alta que los catros y todo aquello. En fin, Pipo, no te quiero dar la lata ni ahí a los de la mesa, la estoy pasando fenómeno, pero si ustedes me pudieran, se juntan un par ahí en la radio y juntan unos pesitos, quizás me puedan enviar, no quiero sonar manguero, quizás me puedan mandar unos 2.800, alguna cosita, unos dolaritos, necesito pagar aquí un par de cositas que Tony, me estoy consumiendo. No hay plata, En fin, estoy consumiendo. Les mando un saludo a todos. Les mando un saludo, pasa que tengan una buena tarde. Pobre Tony. No se olviden de su gusano preferido. Pobre Tony. Salud. Esto es lo que me encanta de los medio pelo que van a Cuba y dicen, no hay libertad, pero la educación, pero la salud. Decía, bueno. Tremendo, Tony. Terrible, Tony. ¿Cómo la libertad es carísima, la libertad del capitalismo? Es muy cara. Estuvo con esto de la Copa Mundial de Clubes, hubo muchos periodistas deportivos que estuvieron en Miami cubriendo Boca, el resto yo me divertía mucho escuchando a los periodistas. No, ¿y dónde estás? En la Up North, probá las empanadas ahí, todos queriendo demostrar que habían ido a Miami también. Habría que analizar, pero en profundidad, el rol de esa ciudad para el imaginario colectivo latinoamericano, ¿no? Es así, las prisiones no son gratis.
Aló, siguen al ¿Otra aire. vez? Sí, seguimos al Por aire. casualidad están al aire. Me gustaría, sí, que no se olviden de mí. Si me pueden armar una pequeña viandita con un tomatito. Pide comida. Con un jamoncito. Hazme sobre una berenjena. Con un pebetito pequeño, un salamicito. Está caro. Alguna cosita rica. Me mandan también. Acepto un Pide champucito. cosas. Está carronero el También Tony. algunas cositas Está virtuallas. Sí, Virtualla. alguna me acostumbré a limpiarme el culo y eso ya no hay retorno. Pero eso era en Cuba, que ahora en Miami también. El bidet, un bidetito, un En pequeño Miami bidet ya es fin de que me pueden mes. mandar. La estoy pasando genial acá en Miami. Genial, las playas hermosas, los carros fabulosos, pero la estoy pasando un poco como para el carajo. Esto con el Donald Trump, ¿viste? ¿Qué Que pasó, yo le he hecho toda la Donald? campaña, todo. Me salió el tiro por la culata. Pero bueno, la estoy pasando fenómeno. Así que atento, la estoy pasando como el culo. Se nota. Se manda un beso. Pero tiene un señal gran de cariño celular. y todo aquello se va a caer, se va a tumbar. Datos tiene. Se va a Adiós, caer. socio. Adiós, Nos vemos en la Tony. próxima comunicación, el próximo lunes estoy ahí. Nos en vemos. el piso. Porque están ahí a punto de deportarme. Ahora. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovino y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Amartya, una revista papel hecha radio. Seguimos en la M530. Hoy hablamos de cárceles y de estados de persecución. La Argentina está en ese proceso. Yo lamento dar esta mala noticia. Sigo pensando que todavía estamos en un estado de conmoción. De Que shock. yo sea paranoico no quiere decir que no me estén persiguiendo. Claro, algunos decidieron votar a Milei y otros, bueno, tendremos que elegir cómo revertir esta situación. El ministro de Economía, hoy no lo nombramos mucho, hablo de Luis Caputo, en referencia al dólar, y que es la noticia del día, cómo
se les va acabando esta idea del dólar barato y que les es muy difícil sostenerlo. Dijo esta semana, si crees que está barato por el dólar, agarrá los pesos y comprá dólares. Y le hicieron caso. El país más lento. No, porque aparte tenés la mitad de la Argentina. Entre los que pueden comprar, fueron y compraron. Y hay gente que no le toca ni costado, no tiene ni peso para comprar. Bueno, comprar dólares. Yo salí a comprar dólares automáticamente. Bueno, este estado policial no es una metáfora. Se cambió el estatuto de la policía. Un estatuto, estaba viendo que el estatuto era de 1958. Vos decís, lo reformás para mejorarlo. No. La idea es que hoy la policía puede hacer espionaje ilegal, hace detenciones arbitrarias que están sucediendo. Vamos a relatar algunas de ellas. Y yo me quedo en esta idea. Se lo trataba de decir a Pitu Salvatierra, pero para mí, esta idea que te suben a la vereda, esta idea que no podés ni siquiera bajar a protestar, es toda una metáfora, ¿no? Es toda una idea de estas guerras de prevenciones que vivíamos en el mundo o las veíamos por televisión, estas guerras preventivas. Bueno, es esta represión preventiva, no bajes a la vereda, pero tampoco postees nada. Mira, nosotros como parte de la campaña Cristina Libre editamos un video, lo subí también con mi cuenta. Vos sabés la cantidad de mensajes de odio que recibo. Yo soy una persona completamente ignorada por el resto de la sociedad argentina, pero evidentemente, imagínate a alguien que es conocido y publica algo. Todos los días tengo 5, 15 mensajes, no es a mi persona, es al posteo, que a algún punto digo, che, lo voy a sacar, el posteo es insoportable. Sí. Bueno, pero imagínense eso producido en simultáneo todo el día, todo el tiempo. La idea es que no digas nada, que te calles, que la mínima es no postees, pero de máxima es no reclames nada. Hablábamos al principio del programa, para los que no estuvieron, hoy hubo una marcha en el INTI. ¿Qué es el INTI? Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Lo quieren cerrar. De hecho, se espera que se cierre. Vamos a contar por qué. Escuchalo, esto es Jorge Aguiar, es el referente de Rodolfo Aguiar, referente nacional de ATE, que estuvo en la marcha, en la movilización, y esta es la escena que se da todos los días que alguien dice, che, yo no estoy de acuerdo. Estamos caminando, no estamos cortando, no hay ningún delito estar caminando por la calle. Vamos a guerrear y nos vamos a derrotar, vamos a pelear hasta que se rindan, se van a ir por la puerta de atrás. Mira la policía, pará. Papá. Ahí lo vean a Aguiar, y esta es la realidad, esta es la crudeza. El INTI es central para el desarrollo argentino. Estamos hablando de tipos y tipas con, no sé, títulos universitarios, no sé, porque si no... Bueno, pero es lo que nos está pasando en la Argentina, ¿no? Vemos a los médicos del Garrahan que los amenazan con echarlo y pareciera que no sucede nada, ¿no? Sí, tanta cosa. Los remedios oncológicos, el grado de represión, la cosa tan expuesta, televisada, los gases lacrimógenos en la cara, a grandes, a niños, es una cosa demencial. Esto es fascismo. Bueno, podemos entrar en la discusión, si es fascismo o no es fascismo. Del siglo Importante XX, el carajo. Se parece bastante, digamos, ¿no? Se parece bastante. ¿Qué es lo que estaba pasando hoy? Está en una asamblea de 48 horas, una vigilia a los trabajadores del INTI, 48 horas. ¿Por qué? Porque el martes se caen la posibilidad que tiene hoy el presidente, ¿sí?, de poder tener esos superpoderes. El virrey. Porque ¿cuál es el objetivo de destruir, de desmantelar el INTI? Eso no viene desde el país. A ningún industrial argentino le cae la idea. Los industriales son capitalistas. Esto viene del norte, esto viene del Fondo Monetario Internacional. Es desagüen cualquier posibilidad de desarrollo de un capitalismo local. Impresionante. Bueno, es que en la cabeza de esto está Federico Sturzenegger, que ya amenazó con que va a borrar el INTI. Y quieren utilizar la posibilidad que le dio ¿Quién, no? Habría que hacer la lista. ¿Quién le dio la posibilidad a Milei de que no pase por el Congreso? Pues esto debería ser votado en el Congreso, pero a causa de los superpoderes que le dio la ley de bases,
esta posibilidad que tiene el presidente de, por decreto, desguazar este organismo. Ellos vienen relatando lo que pasa hoy en la Argentina. En el INTI hablamos de 300 familias, ya echaron más de 1000 personas. Estamos hablando de profesionales de laboratorios si no se conmueven con las personas. Laboratorios que dejaron de funcionar. Y eso es la posibilidad que algún día esta Argentina tenga la posibilidad de poder desarrollarse. Bueno, ¿qué es lo que intentan llevar adelante? Y me parece que con la columna que hoy contaba Nico Dulcich sobre lo que pasa en Alemania, si usted quiere subestimar al personaje, hablo de nuestro presidente, evidentemente igual su discurso está engarzado en una lógica que hoy el mundo intenta llevar adelante de manera despiadada, que algunos, muy pocos tengan todo y el resto nada. Escucharlo hablar este fin de semana en un templo evangélico, el más grande de la Argentina, se inauguró, decía esto. Es decir, está la confesión propia del maligno, que el Estado es la representación del demonio. Por eso cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria. Por eso es que les digo, despertemos a la fe, porque eso es lo que nos traerá no solo el cielo, sino la prosperidad aquí también en la tierra. Muy lejos de... Más allá de este templo, no sé si pudieron ver, es para reírse de algunas cosas. Esto que decían que un milagro, que tenía 100.000 pesos en la cuenta y apareció $100.000. Que, sí. Bueno, ¿no? Habla de... Pero uno no esquivar la situación, no desmerecer la religiosidad y el culto evangélico, pero sí ver cómo nos quieren convidar con la ignorancia. Esta idea de... No la parte religiosa y la espiritualidad, de pensar en el otro, sino de esperar que caiga del cielo. No, pero también es esto de hacerse fuerte entre el bien y el mal, ¿no? Lo que no es como ellos quieren es el mal y hay que extirparlo. ¿Y quién es el mal? Es el Estado, no cualquier Estado, el Estado benefactor. Por eso entender bien cuál es el mensaje, ¿no? Ellos vienen a destruir. ¿Y cómo lo hacen? A través de una batalla cultural. Uh-huh. La Argentina hoy está a merced de esta situación. 2 ejemplos. Uno es la detención, que ya está libre Alesia Abaigar, que es una buena noticia, que fue detenida. La Cámara Federal de San Martín hizo el lugar al planteo de la defensa y ordenó la excarcelación que llevó adelante Sandra Arroyo Salgado. Liberó también otros detenidos. Y en esta acción que llevaron adelante para denunciar la situación en el contexto de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, más allá del análisis que uno puede hacer, si es correcto o no es correcto, fíjense la distinta vara, porque no nos podemos comer el vuelto. Mientras vos tenés a un candidato como Esper hablando de meter bala y asesinar gente... Sí, la desproporción es brutal, ¿no? Sí. Bueno, pero olvídense de las personas. Me parece que son mensajes del poder. Por un lado, detener a estos militantes. Todavía está detenida Eva Mieri, concejala de Quilmes. Va la detención de cada una y todos nosotros, cualquiera que quiera hacer cualquier tipo de reclamo o denuncia. Fue preso alguien por hacer una pintada. Después elige la comunicación que levantar y que no. Y Cristina Fernández de Kirchner. Evidentemente la Argentina necesita transformarse en otra cosa. Cristina Fernández de Kirchner no es el objetivo. El objetivo es señalar a cualquiera que quiera hacer algo que cambie las condiciones de vida en la Argentina, sepa cuáles son los finales. Veremos si eso se puede cambiar, pero hay que tener muy claro que el riesgo siempre va a ser ese. El poder hoy, en cabeza de Mañeto, quien quiere usted poner ahí en ese lugar, hoy se quedó con Entel. ¿Se acuerdan Entel? La que había que desguazar porque no era eficiente. La dividimos en 2 y hoy Mañeto la vuelve a tener junta. No nos comamos el vuelto, como arrancamos este programa, pensar de que no se engañen simplemente con lo que el relato les cuenta, sino que hay detrás de eso. Porque evidentemente para los poderosos y los ricos existen otras leyes.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal. Entra Forset, pero entra. No, si nos meten preso a nosotros, somos como Radovisky, te organizamos el penal, Más vale. Ojo, ¿Y cómo escapamos? No, olvídate. Lo organizamos y nos escapamos. Bueno, ¿qué nos queda en el tintero? Nelly Bly no es muy conocida, pero Nelly Bly fue la primera cronista mujer que hizo un género que se llama no solamente periodista de investigación, sino ese periodismo encubierto, ¿no? Que se disfraza. Sí. Ah, claro. Estamos en 1887, es la primera cronista antes de Walsh, perdón Walsh, yo te amo, no queremos. Pero bueno, Truman Capote también, pero antes estuvo Nelly Bly metiéndose en un neuropsiquiátrico, ¿En qué año? 1887 escribe 10 días en el neuropsiquiátrico, en el manicomio. Es un libro que está editado acá en Argentina. El lugar era una isla, Black Walls Island, que es una buena pronunciación, ¿no? No, sí, claro. Island. Bueno, cárcel de mujeres. Entonces ella empieza a analizar quiénes van a ese asilo. A ese manicomio. Por supuesto, mujeres que no tienen marido, mujeres que no tienen plata, y qué es lo que entran de una manera y su continuidad es cada vez peor, y que eso asegura que sigan ahí mismo, ¿no? Entonces, es lo mismo, más o menos, 1887, 2025. No podemos decir que hemos avanzado mucho en el tratamiento de las personas que tienen problemas mentales. Las causas para meter a esta gente en cana eran, por ejemplo, vicios varios. Ahí podemos entrar todo. Muy general. Cagamos. Lectura de novelas. Sí. Qué bueno que no lees. Exceso de lectura. Debilidad mental, acá hay varios. Masturbación, voy a dar nombres. Miren, ella publicó en un periódico que se llama New York World, dirigido por un Joseph Pulitzer, que después se convirtió en el famoso premio. Pero para ella entró, ¿y cómo salió? Dijo, che, no estoy loca. Era mentira. No, ella dijo, 10 días me pasan a buscar. Si no en 10 días me pasa, qué arriesgado, porque... En una isla, que aparte. No se olvide. Sí, pero, claro, exacto, no, che, mirá, Pulitzer se fue de viaje, te quedas un tiempito más. Y bueno, y cuenta más o menos el día a día de las mujeres ahí, con los pelos, bueno, todas cosas muy detalles de la época, pero que lo podemos imaginar ahora. Es obvio que está contando algo que es real. Estaba muy interesada también en la experiencia de las mujeres en las fábricas. Todo su tema era el feminismo, incipiente feminismo. Así que la queremos mucho a Nelly y queremos que sea primera figura cuando hablamos de crónica periodística. No perdamos el asombro. En un momento las mujeres no tenían derecho a nada. Imagínate. Iban presas porque el marido decía que la tenían que detener o estaba loca. Pero aposta. Posta hasta hace muy poco. Sí, nos pasó hace mucho tiempo. No, por eso. ¿Cómo se llama el libro de vuelta? 10 días en el manicomio. Nosotros simplemente fueron 2 horas. Así nos vamos hoy. Ya estamos, ¿no? ¿Esto ya se terminó? ¿No nos entra más nada? Sí. Llegamos. ¿Quién diría? Y en este gran colectivo de Revista Mártir haciendo radio, vamos a presentarnos, porque si usted es la primera que nos escucha, quédese, que hay más radio. El señor Manuel Santos Inurrieta. El que las hace, las paga. Quédese tranquilo, Mariana Collante con nosotros. El miedo es la peor cárcel. Andeve. Nicolás Dulcich. Cárcel a evasores, cárcel a los que fugan.
No se fugue. Del otro lado del vidrio, nuestra productora offshore, la señora Camila Sánchez. Estoy en libertad condicional, técnicamente, además, en libertad condicional. Definitivamente. En la operación de video, el señor Pablo Casasola. Cárcel o bala. En las redes, Violeta Falco. Las redes sociales mías las manejo yo, salvo TikTok que la maneja Iñaki. No, Dios mío. Algún día nos vamos a acordar del presidente que nos está tocando. En la coordinación general, la señora Victoria Nardone. Ladronzuela, bandida, atracadora, maleante. Sigue la lista. En la operación técnica, el señor Carlos Di Mare. A los delincuentes lo tenés que llenar de agujeros directamente. No. Llenarlo de agujeros a balazos, sí. Por Dios, Dios mío. Y bueno, en mi... ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos?